como si después de Lourdes la Iglesia tiene que analizar 500 apariciones en el siglo XX. Esto es una locura. Es decir, vamos a acercarnos desde el rigor del magisterio, el peso de la tradición, el valor que puede tener para una persona que dice que ha visto a la Virgen. Vamos a ser como muy respetuosos desde todos los ángulos, ¿no? Y sobre todo veremos a ver las conclusiones a las que nos lleva este tema tan interesante, comenzando con la ilustración de una de las más conocidas, ¿no? Una de las más universales, la Virgen de Lourdes. Bueno, el fenómeno de las apariciones es muy conocido, es decir, desde el libro del Génesis. Ahí tenemos a Abraham recibiendo a los 3 ángeles. Y en los textos sagrados nos lo dicen así. Y se apareció el ángel del Señor, o se apareció Yahvé, que es siempre el ángel de Dios, como aparecen ahí, ¿no? Y en el Nuevo Testamento seguimos igual, ¿no? Sobre todo en el periodo de Pascua, donde Cristo resucitado, pues se aparece numerosas veces a sus discípulos, ¿no? Y continúa en los Hechos de los Apóstoles. La Sagrada Escritura está llena de apariciones. Primera premisa muy importante, ¿no? Nos recuerda uno de los cuadros expoliados de la Santa Caridad de Murillo. Pero es en los últimos siglos, hablamos siglo XIX y XX principalmente, ¿se oye bien desde el fondo todo? Perfecto, pues si me lo tengo que acercar más. Pues el número de las apariciones es muy elevado. ¿Qué pasa? ¿Que en el siglo XIII o en el siglo XII no se aparecía la Virgen? En el siglo IX y X no se aparecía, solo se aparece en el XIX y en el XX. Sin embargo, la tradición española nos sitúa prácticamente la mayoría de las patronas aparecían, o eran imágenes escondidas, o eran apariciones de la Virgen que luego quedaban en una imagen. España ha tenido como otro camino, del que luego a lo mejor hacemos un comentario aparte, ¿no? ¿Vale? Pero ahí tenemos, por ejemplo, su posibilidad está fuera de toda duda. Dios puede comunicarse con el hombre cuando quiere, como quiera, y lo puede hacer a través de su madre. Es decir, las apariciones de la Virgen están en el plan de Dios. No hay ningún problema. También el apóstol San Pablo nos dice haber tenido visiones, 2 Corintios 12, donde él dice que ha tenido visiones, revelaciones de Cristo. Lo vemos con la Virgen de las Victorias de París, protagonista en el 19 también de otra importante aparición y lugar a un santuario muy famoso, ¿no? Las apariciones dan origen a santuarios. Vamos a hablar siempre de la Virgen porque la mayoría de las apariciones son marianas, ¿no? Que son objeto de peregrinaciones, fiestas populares, y hay que reconocer que en los santuarios se da un encuentro del alma con Dios. Ni Lourdes, no se ha pronunciado la Iglesia con un documento oficial. ¿Qué pasa? Que hay maneras en que la Iglesia dice este lugar es un lugar importante. Por ejemplo, como veremos luego, ¿no? Pues el Papa va y visita ese lugar. Y varias veces, si significa que el Papa va a rezar allí, pues nos está diciendo de otra manera que es un lugar de Dios, que es un lugar donde la mano de Dios ha aparecido a través de su madre, la Santísima Virgen, ¿no? Por eso aparece, no es criterio común que aunque los obispos locales aprueben las apariciones, los fieles no tienen obligación de creer. Veremos cómo poco a poco los obispos autorizan la celebración de los sacramentos. Veremos los pasos para que una aparición sea reconocida oficialmente como algo importante en la Iglesia, pero ya les digo, no hay una aprobación eclesial universal, ¿vale? Tenemos esa imagen tan bonita, ¿no? La explanada de Lourdes.
Las reconocidas por la Iglesia, esas reconocidas, entre comillas, sin documentación, como les digo, son solo una docena. Entre ellas, bueno, aparece Guadalupe, 1531 como una de las más antiguas, la Medalla Milagrosa de Rue du Bac en París, la Salette, Lourdes, Fátima, Bernay, y luego tenemos Ámsterdam, Akita en Japón o Kibeho en Ruanda, ¿no? Esas son de las que los papas han visitado, han confirmado un poquito con su presencia, pues el bien que ha hecho la Virgen en esos lugares, ¿no? Como vemos esa docena como un poquito de las más importantes, ¿no? Algunas nos suenan poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría, las grandes son las grandes, ¿no? Pero otras hacen mucho bien, como la de Ruanda, chiquitita, pero hace mucho bien en el pueblo la presencia de la Virgen en un país que ha sufrido tanto, ¿no? Entonces, bueno, ahí la Iglesia manda como una especie de apoyo, de autorización, ¿no?, a esos lugares, ¿no? Ahí tenemos, pues bueno, de las más universales, la emperatriz de América, pues la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia? Lo primero, muy prudente. Ante cualquier cosa que llegue de una aparición, la Iglesia dice, atención, prudencia. Antes de pronunciarse, la autoridad eclesiástica procede con pie de plomo. El obispo del lugar, si considera que existen los presupuestos, instituye generalmente una comisión teológica que interroga a videntes, evalúa los testimonios junto con los mensajes que transmite la Virgen en esa aparición. Si se ve que va teniendo una cierta seriedad, el obispo crea la comisión. Es un paso muy importante para que un grupo de teólogos se ponga a estudiar, ¿no? Ahí tenemos la Virgen de los Pobres, la Virgen de Banó. Otra de las apariciones que además está bastante reconocida, pero no está en un momento álgido en la actualidad, ¿no? Una aparición ahora mismo discreta, ¿no? Criterios para la autenticidad. Ahí tenemos la Virgen de las Lágrimas de Siracusa, en Sicilia, germen de un santuario monumental, ¿no?, y una devoción enorme, ¿no? Primero, la credibilidad de los videntes. Cuando son varios, son los interrogatorios, que vean que no se contradicen. A mí la Virgen se aparece a las 3, a mí a las 4:30. Ya, esto es raro. Entonces, bueno, primero, esa credibilidad, sus relatos deben de coincidir, deben ser reconocidos como sanos desde el punto de vista mental, punto muy importante, ¿no? En segundo lugar, la ortodoxia de los eventuales mensajes. ¿Qué está diciendo la Virgen? ¿Coincide con la Virgen y Jesús del Evangelio? ¿O no coincide? Puede haber mensajes muy contradictorios, ¿no? Entonces, en esa evaluación, este segundo criterio es muy importante, ¿no? Y finalmente, los frutos. Es decir, esto es un lugar de conversión, aquí se respira cómo las personas cambian, nacen de nuevo a la vida espiritual. Esos 3 pasos son, como en un primer momento, los más importantes, ¿no? Los interrogatorios a los videntes son también cruciales. Se hacen desde varios puntos de vista, no solo teólogos, médicos, psicólogos. Los interrogatorios a Bernardita de Lourdes fueron tremendos. Entonces, ante lo que despertaba la aparición de Lourdes en aquella Francia de mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, todos estos 3 que vemos aquí son esenciales, ¿no? 3 fórmulas para los 3 tipos de juicio del obispo. Es decir, cuando al obispo esta comisión le presenta todo, han estudiado los videntes, sus mensajes, han visto los frutos, si realmente son, todo lo que hemos visto. Manda un decreto, un comunicado, con esas 3 resoluciones. Consta de supernaturalitate, es decir, consta la sobrenaturalidad de lo que aquí está pasando.
Esto no es natural, es sobrenatural. Hay una mano de Dios, de la Virgen, presente en este lugar. Eso es palmas para todos. Es decir, cuando llega el decreto con esa frase, comienza una vida en ese lugar muy importante, ¿no? Segundo, consta de non supernaturalitate, es decir, consta que aquí no hay nada sobrenatural, esto es un fraude, una fantasía de un visionario, un engaño. Resulta que la Virgen está llorando sangre y es que han visto que se la han puesto por detrás. Esto es un fraude. ¿Vale? Tercero, non constan de supernaturalitate, es decir, no consta la sobrenaturalidad, pero esto no quita que pueda ser constatada después. Es la respuesta que han dado a Medjugorje. No te está diciendo que no, sino que de momento no consta. Se han fijado, por ejemplo, en los frutos espirituales de tanta gente que va y viene convertida, viene con un cambio de vida. Entonces, luego vamos a dedicar un apartado a Medjugorje solo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la respuesta del decreto. Esta es la frase que puede llegar a ese lugar de las apariciones, ese santuario, ese nuevo grupo, fenómeno que ha nacido en cualquier parte del mundo, ¿vale? Y es la respuesta que da el obispo. ¿Es obligatorio que el fiel católico crea? No. El fiel católico no está obligado a creer en las apariciones, aunque estén oficialmente reconocidas como lugares de la Virgen, ¿no? La Iglesia considera terminada la revelación con la muerte del último de los apóstoles, con el libro de los Hechos y Apocalipsis, ¿no? Y por tanto, todas las apariciones, aunque tengan un valor universal, son siempre privadas. Lo que hemos dicho, revelación pública, revelación privada. No podemos obligar a alguien que crea en la Virgen de Fátima. No tiene obligación de creer, porque no pertenece al depósito de la fe. Es algo, como vemos, privado. La Virgen se aparece. Estamos hablando de apariciones. ¿Es posible que se aparezca? Claro. Desde el dogma de la Asunción y antes del dogma, la creencia universal de la Iglesia desde los primeros siglos, pues reconoce que la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma, ¿no? Desde el cielo nuestra Madre intercede por nosotros y nos ayuda en el peregrinar de nuestra vida. La Virgen, por su condición gloriosa, puede aparecerse. Y tenemos la famosa de La Salette, que es otra de las grandes apariciones francesas del XIX. María, por tener un cuerpo glorioso, puede tomar diferentes características físicas: edad, estatura, apariencia, forma de hablar, vestuario. Las apariciones, cada una, la Virgen puede aparecer de una manera distinta. Ay, ¿esto por qué? Si la Virgen apareciera en todas iguales, sería muy fácil reconocerla y todos diríamos, es que es la Virgen siempre igual. No, ella se adapta a la cultura, al lenguaje de los videntes. Es una adaptación pedagógica de la Virgen que como madre busca a sus hijos. Si como aparece en La Salette, se aparece en Ruanda, los de Ruanda saldrían corriendo. No reconocemos esta Virgen europea. Es decir, la Virgen se adapta a la cultura porque ella va buscando a sus hijos, ¿no? Y por tanto se le tiene que reconocer en esa adaptación que ella hace, ¿no? La Virgen viene en ayuda de sus hijos y la Iglesia reconoce la posibilidad de que Dios hable directamente a algunas almas. Las apariciones marianas no añaden nada a la doctrina cristiana, porque hemos dicho, tienen que ajustarse al Evangelio. La Virgen no puede añadir nada al Evangelio en una aparición. Sería una contradicción, sería como que Cristo no ha terminado bien los deberes. Ella no puede añadir, ¿vale? El propósito de la Virgen es ayudarnos a vivir nuestra fe según la Iglesia, según el Evangelio. Ella viene siempre a echar una mano. Y anda que no se nota cuando ella viene, ¿no? Nos recuerda algún aspecto de la fe o vida cristiana un tanto olvidado
o no explícitamente deducido, ¿no? Aquí tenemos la Virgen de Pontmain, otra de las apariciones francesas, ¿no? A veces se pregunta uno, ¿por qué en Francia tanto la Virgen, verdad? ¿Y por qué en España no tenemos ninguna? La Virgen sabrá. Tal vez nosotros en España nuestra piedad mariana siempre se ha mantenido tan fuerte, ¿no? Tal vez en esa Francia que está comenzando a volverse laica, atea, es que la Virgen tiene que venir más. ¿Vale? Ella sabrá por qué lo hace, ¿no? Benedicto XVI, cardenal Ratzinger, cuando estaba en la Congregación para la Doctrina de la Fe, explica, ¿no? Ahora veremos luego después que esta Congregación de la Doctrina de la Fe es el órgano que regula las apariciones a nivel eclesial, ¿no? No podemos ciertamente impedir que Dios hable a nuestro tiempo a través de personas sencillas y valiéndose de signos extraordinarios que denuncian la insuficiencia de las culturas que nos dominan, contaminadas por el racionalismo o el positivismo, ¿no? Las apariciones que la Iglesia ha aprobado oficialmente, siempre todo esto entre comillas, ocupan un lugar preciso en el desarrollo de la vida de la Iglesia en el último siglo. Muestra, entre otras cosas, que la revelación, aun siendo única y que no se puede cambiar, no es algo muerto, es viva y vital. Fíjense qué texto tan bonito del cardenal Ratzinger. Es decir, las apariciones están diciendo que la tradición de la Iglesia, la revelación, no está anclada, sino que como que se renueva, que tiene formas para que nosotros la vivamos más plenamente. Ese es el documento tan bonito del cardenal. Es cierto que nadie está obligado a creer en una aparición, aunque esté reconocida por la Iglesia. Sin embargo, sería temerario rechazarlas una vez que la Iglesia ha dicho que este santuario es un lugar de presencia de la Virgen, ¿no? Porque la rechazas. Si te hace bien. Entonces la Iglesia más o menos nos va recomendando y tendríamos que preguntarnos, ¿creemos de verdad que la Virgen está gloriosa en el cielo y puede aparecerse si Dios la envía? ¿Estamos verdaderamente abiertos con humildad a discernir o lo rechazamos a priori? Yo no quiero saber nada de una aparición. Generalmente es una persona cerrada de corazón, ¿no? Es decir, generalmente nosotros no tenemos motivos para rechazar una aparición de la Virgen, ¿no? Cuando puede ser algo donde Dios lo puede hacer. ¿Tantas personas se van a equivocar? Tenemos pues, una fotografía de Medjugorje, que es de las últimas y más discutidas, ¿no? Características de las apariciones auténticas. Ahí tienen el santuario de Siracusa, ese que les he dicho de la Virgen de las Lágrimas, ¿no? Que se ve, desde que uno va por las carreteras cercanas, ya se ve como ese sombrero de una de las grandes construcciones marianas más importantes del mundo, ¿no? Bueno, características de las auténticas. Vamos a meter un poquito en qué coinciden todas. Sencillez de los videntes. El vidente o los videntes juega un papel hasta cierto punto importante en el discernimiento de la autenticidad. Pueden ser un obstáculo si llegan a negar las experiencias que han tenido por miedo o por otra razón. La sencillez de los videntes es muy importante. Cuando se ve quiénes son los pastorcitos de Fátima, Bernardita, cómo esos niños se van a inventar esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces los niños lo pueden negar por el miedo que les da ante la presión que están viviendo. Que eso sucede en las dos. Es decir, el niño ahora, ay, bueno, pues no, a ver si no lo hemos inventado, ya entran en un estado de miedo, donde luego hay que de nuevo renovarlos y volver a convocar las entrevistas con otro tipo de personas para que los niños se sientan pues con sencillez y bien, ¿no? Pero ese aspecto, la sencillez de los videntes, ¿no? Es esencial. Una sencillez que tenía Lucía hasta el final. Está ahí con el Papa, San Juan Pablo, y decía que era tan sencilla como si fuera siendo niña, que ella apenas había cambiado ni en su forma de hablar, ni en su forma de transmitir las apariciones de Fátima, ¿no? Los videntes auténticos evitan enfocar la atención hacia ellos. Usualmente son jóvenes sin formación académica notoria. No resaltarían ante el mundo por razones naturales.
no son lumbreras. Gente sencilla. En algunas ocasiones no eran particularmente santos o muy buenecitos antes de la aparición. Normales. Nunca esperaban ni buscaban tener visiones. Fueron una sorpresa para ellos. Este dato es importantísimo, ¿no? El análisis del grupo familiar y social de los videntes es fundamental. En el caso de Bernardita, esta niña que se iba a esperar esto que le ha pasado, ¿no? Los testimonios de la familia son espectaculares, ¿no? Muchas veces son avisados por la Virgen que tendrán que sufrir mucho a consecuencia de su elección, pruebas y grandes dificultades para sus vidas. Los dos casos, tanto Fátima como Lourdes, sufrieron lo indecible, ellos y sus familias. Prueba todavía auténtica de que la visión, el testimonio de los videntes, es bueno. La virtud por excelencia que deben tener los videntes es la humildad. La humildad es el sello más seguro, la piedra de toque por excelencia para discernir todas las operaciones divinas. Este texto también es de Benedicto, del cardenal Ratzinger, cuando él es presidente de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ¿no? Ahí tenemos la Virgen de Borén, otra de las apariciones a 5, creo que son 4 niñas y un niño, que aparecen ahí en esa pintura, ¿no? Entonces, la humildad, a lo que le dicen, a todos los ataques que reciben, ellos generalmente se callan, no dicen nada, se muestran con humildad. Si el párroco del pueblo, como le sucede a Bernardita, le dice que se calle, ella se calla. Ahí se van viendo los testimonios. Aquí en la biblioteca del convento conservamos la publicación primera de los relatos de Lourdes. Es espectacular, está en francés y ahí vienen todos los testimonios de Bernardita y todos los vecinos y todo. Son las actas de 1857. Y ahí se prueba todo. Y como pone Bernardita, se queda callada, inclina la cabeza y no dice nada. Todo eso es, como les digo, una de las pruebas más importantes. Preguntas a los videntes. ¿Es capaz de obedecer el vidente a las autoridades de la Iglesia cuando se les pide que guarde silencio? ¿Qué frutos de conversión manifiesta? ¿El vidente ha aceptado favores personales o dinero a cambio de las apariciones o revelaciones proféticas? ¿Acepta el vidente la posibilidad de que las visiones puedan ser ilusorias o demanda que todos le crean? ¿Puede el vidente continuar en lo posible una vida normal cristiana o existe en él la necesidad de tener siempre algún hecho sobrenatural? Esta pregunta última es muy importante, porque hay veces que parece que los niños van a tener siempre a la Virgen apareciéndose continuamente. ¿No? El niño pues ya ha pasado la época de las apariciones y está tan tranquilo y ya no necesita más, ¿no? No acude corriendo al lugar salvo que se lo mande la Virgen o se lo mande el párroco, que le diga, venga, ve otra vez. Bernardita cada vez que siente que tiene que acudir lo consulta al párroco para que el párroco le diga si puede ir. Es una cosa muy curiosa, ¿no? La obediencia siempre a la Iglesia, es decir, ahí aparece como uno de los puntos más importantes, ¿no? En lugar de las apariciones, ¿cómo son? Pues lo tenemos, tienden a ocurrir en lugares aislados y de silencio, lugares que invitan a la oración, usualmente en áreas o regiones donde las creencias religiosas están bajo ataque o se han olvidado, revoluciones francesas fuertes, crisis y políticas fuertes en Portugal, donde se ataca mucho a la fe. Los lugares de aparición muchas veces se convierten como en presencia de la Virgen que hace sentir y nos lleva a Jesús, ¿no? Es decir, es una cosa muy importante. Vamos a la Virgen, pero ella lleva a Jesús, ¿no? Un poco lo que ese lugar siempre nos hace sentir y experimentar, ¿no? Pero vemos que hay una coincidencia. Casi todas las apariciones van teniendo todos estos detalles que estamos viendo, ¿no? La transmisión de un mensaje a los fieles. Casi todas las apariciones tienen algo que el vidente tiene que transmitir, los famosos mensajes. Algunos prohibidos que no los digan, algunos de Fátima, el tercero, otros que sí se pueden decir.
Hay también apariciones donde la Virgen no habla, no hay mensaje, ¿vale? La mayoría tiene algún mensaje, ¿no? Los videntes dan cuenta detallada y consistentemente del contenido de sus visiones, no cambian. A mí la Virgen me ha dicho esto. A mí la Virgen me ha dicho que que tengo que rezar el rosario. A mí la Virgen me ha dicho, y no cambia. Es un testimonio, por tanto, de autenticidad, ¿no? Aunque hayan pasado muchos años de las apariciones, no se contradicen jamás. La hermana Lucía relataba en la clausura de Coimbra perfectamente la aparición al dedillo, siempre sin confundirse. Y eso que ella no salía al locutorio, ella no salía a la reja. Cuando había visita, ella siempre estaba reservada, porque claro, todo el mundo era, cuéntanos. Entonces, ella no tenía visita al locutorio, pero se acordaba siempre perfectamente de cada detalle de la aparición. El mensaje exhorta a vivir el Evangelio, recordando algo que se está olvidando, llama al arrepentimiento, pide el aumento de la fe, los sacramentos, la oración, las obras de piedad y misericordia. La aparición de Enoch en Irlanda, por ejemplo, no tiene mensaje. Son acompañadas por algún signo milagroso que ayuda a confirmar la autenticidad. Ocurren eventos milagrosos totalmente inexplicables, ¿no? Curaciones físicas de enfermedades mortales, conversiones de personas ateas e incluso rebeldes contra Dios, como Ratisbón, el judío que se convierte con la medalla milagrosa, ¿no? Eventos sobrenaturales visibles, pues el milagro del sol de Fátima, que contemplaron miles de personas, ¿no? Es decir, las apariciones a veces llevan algo de esto que hemos dicho de consta de supernaturalidad, es decir, hay algo sobrenatural en la aparición, ¿no? A veces, apariciones auténticas son seguidas de un gran incremento de actividad sobrenatural. Hay como muchos fenómenos milagrosos. Como cuando vemos una tormenta que viene todo el aparato a continuación, pues a veces en las apariciones hay mucho. Aquí la Iglesia manda muchísima prudencia. ¿Por qué? Alguna puede ser del enemigo para desacreditar la aparición. En los 5 años después de Lourdes, 150 apariciones al mismo tiempo. Ninguna aprobada. Todo el mundo veía a la Virgen también. Es decir, empiezan a sucederse como... Y entonces cuando hay tanto, generalmente la Iglesia dice, vamos para atrás. Vamos a pensar esto, ¿no? Ahí tenemos Belancani. Esto es muy curioso. Vamos a ver la relación de todas las apariciones casi oficialmente, como decimos, entre comillas, aprobadas, ¿no? Con ese atuendo tan particular, ¿no? Categorías de las apariciones. Vamos a ver cómo las podemos un poquito clasificar, ¿no? Esta es Nuestra Señora de la Oración, en L'Île Rouchard, también en Francia. Dudosas. Todas las apariciones empiezan con esta categoría. El vidente comunica, pero al principio todo es dudoso, en un mar de los que dicen no, los que sí creen al niño, los que no lo creen, Es decir, al principio todas, por cuanto que no se puede asumir que está ocurriendo algo sobrenatural de parte de Dios hasta que no se efectúe una evaluación completa. Así parece que está en este mismo momento Garabandal, en una situación todavía dudosa, aunque tiene muchos seguidores y recibe muchas visitas, ahora veremos algunos casos, pero esta aparición todavía se mantiene como entre paréntesis, ¿no? Falsas. Después de la evaluación, muchas de las apariciones dudosas son determinadas con los criterios de discernimiento, ¿no? No todas las apariciones falsas son fraude. Puede ser que la persona vidente era sincera, pero errada por razones de engaño satánico, problemas mentales u otra razón. A lo mejor la persona es buena, pero no está bien. Y puede tener algo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos una de las falsas, que es el palmar de Troya, ¿no? ¿Vale? Falsas y fraudulentas, además. Es decir, además de esto es que estaba todo muy bien preparado y la aparición ha sido fingida porque llaman la atención, fama, dinero, intervención diabólica,
pueden darse fenómenos extraordinarios, imitaciones de milagros, que son obra también a veces del demonio. Eso pasaba, es uno de los sucesos de la vida de San Juan de la Cruz más conocidos, su visita a Lisboa, ¿no? Cuando va un capítulo a Lisboa, allí hay una monja de las llagas, que todo el clero que iba a Lisboa iba a verla a ella, ¿no? Con las llagas allí en el coro bajo, tal. Y le pregunta a San Juan de la Cruz, vamos a ir a ver a la monja. Viene y dice, no. ¿Qué pasa? Es falso. ¿Cómo que va a ser falso? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Están allí como una semana en el capítulo y a los 5 días pues se demuestra que todo era un engaño, ¿no? Y él, que tenía un ojo espectacular para la presencia del demonio y de las cosas, dice, no, no. Además ella no es libre. La está llevando el demonio a hacer todo eso, la sangre y todo, pero no es de Dios, sino del enemigo, ¿no? Eso fue una de esas cosas famosas, ¿no? Pueden darse, como vemos, recordemos que el demonio es capaz de rezar el rosario y decir cosas bonitas y eso engaña a la gente para que se entusiasmen y pierdan después todo. Es decir que, ¿vale? Vestido de ángel, ¿vale? Aprobadas por la Iglesia, por el obispo o por el Papa, ¿no? Son una pequeña minoría de las apariciones. Solo la Iglesia tiene la autoridad para declarar el estatus de una aparición. La Iglesia actúa, como vemos, con mucha prudencia después de mucho tiempo de discernimiento. Es decir, hemos visto dudosas, falsas y además con alevosía. Luego, pues un poco las aprobadas. Aquí tenemos Cuapa de Nicaragua, ¿vale? Muchas apariciones auténticas a lo mejor no llegan a ser aprobadas y puede que la Virgen haya aparecido, pero ha quedado en el mensaje de esa persona, no ha tenido más trascendencia y lo mismo hizo su bien, pero ya no ha pasado a más. La Virgen así lo ha hecho. Si la Virgen quiere que crezca más, crecería, pero a lo mejor alguna pues ha hecho bien a esa persona a nivel personal, sin mensaje público, ¿no? O para un grupo, para una zona. Bueno, es lo que la Virgen quiera. El proceso de aprobación. Aquí tenemos la reconciliadora de Venezuela, ¿no? Otra de las apariciones últimas, ¿no? Declaración favorable del obispo. Si la aparición atrae a muchas personas, el obispo establece, como hemos dicho, la comisión, hace una recomendación para que se declare en apoyo diciendo que no contiene nada contrario a la fe o a la moral, que parecen ser inspiradas y son dignas de devoción. A que no dice en ningún momento la Virgen María está aquí en este momento que se aparece, ¿no? Dice que hace bien, que parecen ser inspiradas, es decir, todo es, como vemos, muy prudente, ¿no? Esta es la Virgen de los Pueblos de Ámsterdam, ¿no? Permiso para celebración de la liturgia, es decir, después de ese visto bueno del obispo, viene el permiso para celebrar. Si hay una pequeña capilla, pues ya se puede celebrar la Eucaristía, los sacramentos. Entonces aparece ahí, pues, la mayoría de las apariciones se quedan en este grado de aprobación oficial y a veces no es necesario más, ¿no? El hecho de que no venga una aprobación de la Santa Sede no significa rechazo. Bueno, se puede celebrar y a lo mejor la Santa Sede no dice nada más. Y el grupo sigue reuniéndose allí. ¿Vale? La Virgen de Knock. Reconocimiento papal. Si una aparición tiene una gran difusión internacional, tal vez puede darse una declaración de la Santa Sede. El Papa declara públicamente que él mismo tiene una disposición favorable con relación a los eventos y al contenido de la aparición. Fíjense todo qué texto todo tan prudente, ¿lo ven? No está diciendo Juan Pablo II reconoce que la Santísima Virgen se ha aparecido aquí. No, es todo, como ven, muy discreto, ¿vale? Esto puede darse de diferentes maneras, una mención favorable del Papa, una visita al santuario. San Juan Pablo II creo que fue 3 veces a Fátima, me parece, ¿no? Entonces, bueno, pues aparece como que está confirmando en cierto modo el santuario con su presencia, ¿no? Lo tenemos otra vez con la hermana Lucía. Reconocimiento litúrgico es el más alto grado de aprobación, es decir, pues el 11 de febrero el misal y el leccionario de la Iglesia tiene la fiesta de Lourdes. Lecturas propias, oraciones propias, prefacio. Eso ya es como
para que toda la iglesia en todo el mundo celebre la misa de Lourdes. Es como, decimos, como lo más grande, ¿vale? Verán que al final queda limitado todo prácticamente a Lourdes y Fátima. Las demás que estamos, Guadalupe. Claro, no hablamos de las antiguas, ahora veremos una recopilación de algunas antiguas, ¿vale? Estamos hablando de 19 y 20, ¿no? Este es Rosario de San Nicolás, de Argentina. Esa la vi yo hace como unos 20 años. Estaban levantando el santuario enorme de hormigón allí en Argentina, ¿no? Entre las apariciones del siglo XIX son las de La Salette, Rue de Bac y Lourdes alcanzaron el máximo grado de aprobación. Luego en el 20 Fátima y Borén de Bélgica. Nunca en la historia ha habido tantas apariciones aprobadas y tantos reportes de apariciones como en las últimas. Aproximadamente 500 apariciones desde 1980. Es que es mucha tela, ¿no? Podemos deducir que estamos en tiempo extraordinario en que Dios nos exhorta con urgencia e insistencia a través de su madre, ¿no? Tal vez por eso esa presencia tan importante, ¿no?, de que la Virgen pues hable, ¿no? En la vida de los santos también vemos la acción de Dios, ¿no? Es cierto que la santidad se adquiere por la fe heroica, pero la fe no sería posible sin la revelación de Dios. Los santos hablaban con Él y también decimos y pedimos algo sobrenatural en una canonización. Pedimos un milagro. Es decir, le decimos a Dios que le pedimos, ¿no?, que a través de ese santo pues se cure mi hermana. Es decir, le pedimos, ¿no? Y si lo consigue es un milagro, es algo sobrenatural que la Iglesia aprueba una vez prudencia, examen, teólogos, médicos, etc. Como vemos, algo que las apariciones parece una cosa rara. Bueno, pues también los milagros y las canonizaciones serían raros, ¿no? No, estamos en ese mismo nivel de la presencia de lo sobrenatural en la vida de la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, como les decía, es la encargada por el Santo Padre para interpretar, proteger la autenticidad de la doctrina, ¿no? Aquí es donde llega todo. Documentaciones, intervenciones, testimonio de los videntes, es decir, todo llega a este organismo, ¿no?, uno de los más importantes de la Iglesia, ¿no? Ahí tenemos el famoso icono de Soufanié en Siria, ¿no?, otro de los santuarios más importantes, ¿no? El cardenal Ratzinger fue entrevistado por Vittorio Messori sobre las apariciones de Fátima y él respondía, ¿no?, desde aquel lugar se lanzó al mundo una severa advertencia que va en contra de la facilonería imperante. Si una aparición es como todo muy fácil, raro. Una llamada a la seriedad de la vida, de la historia ante los peligros que se cierne sobre la humanidad. Es lo mismo que Jesús recuerda con mucha frecuencia. No tuvo reparo en decir, si no os convertís, todos pereceréis. Es decir, los mensajes de las apariciones piden un cambio a nivel personal y a nivel de la humanidad, ¿no?, la conversión. Por eso la cosa facilona no va con las apariciones. Esto repetimos un poco, ¿no?, ninguna aparición es indispensable, la revelación ha llegado a su culmen con Jesucristo, Él mismo es la revelación, pero no podemos ciertamente impedir que Dios quiera hablar a nuestro tiempo a través de personas sencillas, valiéndose pues de la aparición de la Virgen, es decir, que Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Tampoco nosotros podemos encerrar a Dios en nuestros criterios. Debemos escucharle. Si comprendemos que Dios nos ama y quiere llevarnos al cielo, si creemos que los milagros ocurren hoy día, aceptaremos que atender a los signos de Dios no solo es un derecho, sino un deber. Sería reprensible si Dios nos hablara y no pusiéramos atención. Dios continúa enviándonos profetas y las apariciones podrían entenderse dentro de este marco, ¿no? Ahí tenemos el Cajas, que ahora veremos también de América. Prudencia y fe. Claro que debemos ser prudentes. Son más los falsos profetas que los verdaderos, ¿no? Peligro de los errores, de los abusos, no impide que aunque aquella aparición hemos visto que es falsa, yo ya me cierre a todo lo sobrenatural. No. Pues si se ha demostrado que es falsa, pues bueno, están las auténticas, ¿vale? Aun cuando los signos son de Dios, de nada aprovechan a un corazón que no busca la verdad y la conversión. Muchas personas van detrás de Jesús
solo para ver milagros, pero sin buscar la conversión. Pocos, muy pocos, estaban de su parte al pie de la cruz. Aparición de Akita. Mientras que unos rechazan las apariciones de la Virgen, otros se fascinan con toda clase de manifestaciones y son fácilmente engañados. Es por eso necesario examinar la motivación de nuestro corazón y cuidar que Jesús y María reinen en él. Hay verdaderamente muchas personas que solo están pendientes de apariciones. Es que están en el móvil como locos. Solo mensajes de apariciones. Bueno, pues eso también es raro. Descárgate el Evangelio de San Lucas y mírate el Evangelio, ¿no? Y luego si quieres pues mira un poquito una aparición. Pero todo el rato así, raro, ¿vale? Como decía mi abuela, niño, lo normalito, ¿vale? Pues lo que no está en eso normal ya es raro, ¿no? Ahí tenemos tres fontanes, otra de las apariciones. Declaración. Aquí hay una nota en los que son de derecho canónico muy importante, ¿no? A partir de San Pablo VI, el decreto de 14 de octubre de 1966 ya no es necesario mandar un nilosta ni el imprimatur para publicaciones que tratan de revelaciones privadas ni apariciones. Ya no es necesario mandar un documento papal, que se quede así, que no decimos nada, ¿no? San Juan Pablo II ha reconocido la gran importancia de las apariciones y mensajes del cielo, con su testimonio personal y sus enseñanzas, ¿no? San Juan Pablo II pide que se deje todo, que sea todo más natural, ¿no? Y él visita todos los grandes santuarios donde iba, ¿no? Su viaje apostólico, el Papa tiene la costumbre de visitarlos. Lo tenemos postrado ante Fátima, ¿no? 3 veces. En el año jubilar beatificó allí a los 2 pastorcitos videntes. Reconoció que el mensaje que ellos recibieron, la tercera parte del secreto de Fátima, se refiere a su persona, ¿no? Reconoció que la Virgen le salva la vida, ¿no? Entonces, él reconoce que esas visiones, esas apariciones, a él mismo le afectaron, ¿no? Es decir, que recaía en su propia persona, ¿no? Este mismo Papa ha sido el gran promotor de los mensajes de la Divina Misericordia, canoniza a Santa Faustina, a pesar de la fuerte resistencia dentro de la Iglesia, lo mismo que al Padre Pío y también a San Juan Diego, el de Guadalupe, ¿no? Es decir, San Juan Pablo II le quiere dar una vuelta a toda esta oposición que había también dentro de la Iglesia a los mensajes de las apariciones. Y él logra, pues, cambiarlo todo, ¿no? Vamos sumando y vamos viendo qué cantidad de aportaciones hace San Juan Pablo II. Bueno, apariciones aprobadas. Vamos a hacer un recorrido. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos y 53. ¿Están muy cansados? ¿Cómo vamos? ¿Vamos aguantando? ¿Necesitamos que venga la Virgen ya o qué? Bueno, ya saben que yo siempre lo digo muchas veces. Si alguien tiene una pequeña inclinación de ojos hacia lo interior, hay indulgencia plenaria, ¿eh? Y no se preocupen. Apariciones aprobadas. Bueno, fíjense qué curioso. Virgen del Pilar, que ya sabemos que no es una aparición, sino una traslación. Ella viene, ¿no? En carne mortal, desde Tierra Santa hasta Zaragoza, ¿no? La Virgen no ha fallecido, ella viene, se traslada, ¿no? Protagonista, Santiago, B, basílica. Es decir, tiene una gran basílica de culto, que es un lugar, ¿no? Las 2 apariciones más importantes, no vinculadas a lo mejor a un lugar, sino las más reconocidas por la Iglesia, la Virgen del Rosario y la Virgen del Carmen, las 2 del siglo XIII, 1208 y 1251, ¿no? Santo Domingo, San Simón, estos son los protagonistas, es decir, no es una aparición concreta, aunque se sabe más o menos el lugar donde la Virgen puede aparecer, pero bueno, son de la Edad Media las más reconocidas. S y B, santuarios y basílicas por todo el mundo, de una presencia multitudinaria, ¿no? Guadalupe, es decir, después del Pilar, es como Guadalupe la más, después de, como vemos, hay casi 15 siglos, ¿no? San Juan Diego, su basílica imponente, ¿no? Belancani, esa que hemos visto con la corona ese de corte indio,
Pues ahí lo tenemos, ¿no? En la India, en el siglo XVI y XVII, a varios videntes. Tiene también su gran basílica. Nuestra Señora de Laus, en Francia, 1664, un pequeño santuario. La protagonista, Benoît Rancuirel, ¿no? Bueno, estas del siglo XVII y XVIII han quedado como un poco la que hemos visto antes. Nuestra Señora de Laván, la que venía con el atuendo vietnamita, ¿no? Igualmente, es casi un siglo de apariciones a varios protagonistas. La Iglesia lo reconoce con basílica. Es decir, es uno de los centros más importantes de Vietnam, ¿no? Salvo esos 2 o 3 casos, entramos en el siglo XIX, XIX-XX, donde se concentra la gran mayoría, ¿no? La Medalla Milagrosa, a Santa Catalina Labouré, con su gran basílica, ¿no? También muy difundida en todo el mundo. Es también otra de las grandes devociones, ¿no? Las Victorias de París, al padre Genet, en 1836, su gran basílica, también en París, ¿no? La Salette, en Francia, 10 años después, con la aparición a Mélanie y Maximin, ¿no? 2 niños, ¿no? Santuario en la cumbre, siempre está nevado, la gente visita esa gran imagen de bronce con los niños, ¿no? Que casi siempre está nevada a la mitad, ¿no? También basílica. Bueno, pues aquí nos paramos un poquito en lo nuestro, ¿no? Pues la Pilarica, ¿no? Que es como ese centro de España, pues de mayor devoción, ¿no? Aunque luego tenemos muchos santuarios. Por eso a lo mejor la Virgen, yo pienso que en España pues ha aparecido menos porque la tenemos ya aparecida en tantas ciudades, ¿no? Donde la devoción mariana para nosotros es crucial. Pues bueno, las 2 apariciones del rosario y del escapulario, como los 2 grandes sacramentales, el rezo del rosario, la imposición del escapulario, han quedado como los 2 grandes, pues, en la historia de la Iglesia, ¿no? Principales, ¿no? Aquí un guiño a nuestra Carmen, ¿vale? Seguimos. Lourdes, Francia, 1858. A Bernardita, su gran basílica, muy difundida en el mundo. Pequeñas grutas de Lourdes en diferentes países, capillas, de las principales, ¿no? La Esperanza de Pontmain, esa que hemos visto de azul delante en la basílica, ¿no? En 1871, 6 niños. Vemos que Francia se va llevando la tira, ¿eh? Seguimos. La Misericordia de Pellevoisin, también en Francia, a Estelle Faguet, un pequeño santuario. La Señora de Knock, en Irlanda, se aparece a 15 personas, un pequeño santuario. Y entramos en el siglo XX. Fátima, Portugal, 1917, a los 3 niños, la gran basílica, y posiblemente junto con Lourdes o incluso más, pues la más difundida en el mundo cristiano, ¿no? La devoción de las apariciones más extendida. Madre de Dios de Borén, en Bélgica, ¿no? En 1935, también a 5 niños, ¿no? Nuestra Señora de Vanneau, la Virgen de los Pobres, también en Bélgica, se aparece a Mariette Beko, santuario. Nuestra Señora de los Pueblos, en Ámsterdam, se aparece a Ida Piederman. Es una pequeña capilla, no tiene reconocimiento ni de santuario ni de basílica. Ahí está, ¿vale? Igual que Nuestra Señora de la Revelación, esa que hemos visto como en una gruta con flores, con plantas, ¿no? La Tre Fontane, se aparece a Bruno Cornacchiola, y es un centro también ahora mismo pues, de peregrinación en Roma, pequeñito, discreto, pero como vemos, todavía sin ningún tipo de declaración, ni santuario ni basílica. Nuestra Señora de la Oración, L'Île de Bouchard, esa que hemos visto que es una anunciación blanca, pues igualmente a 5 niñas, se aparece en 1947, la década de los 40, vemos que es fructífera, a 5 niñas, ¿no? Las Lágrimas de Siracusa, en el 53, a Angelo y Antonina Januso, ¿no? Ahí tenemos un santuario tremendo que hemos visto de reciente construcción, ¿no? Ahora la Virgen se abre un poquito más al mundo. Esta concentración, Francia, Países Bajos, que estamos viendo ahí, como en el centro de Europa, ahora se diluye. Ahí tenemos
Nuestra Señora de América en Indiana, Estados Unidos, la hermana María Efrén, ¿no? Todo esto, como vemos, apenas, salvo Rosario de San Nicolás, que es santuario, las demás no tienen concedido ningún lugar como basílica o lugar especial de oración. La de Akita, de Japón, se aparece también a otra hermana, la hermana Agnes Sasagawa, no sé cómo se pronunciará eso, ¿vale? María Reconciliadora de Venezuela, se aparece a María Esperanza Medrano, la Virgen de Cuapa de Nicaragua, Bernardo Martínez, Madre del Verbo, la de Ruanda en 1981 a 3 videntes, la de Siria, el icono que hemos visto, cerca de Damasco, Amirna Nazur, y de las más famosas sea tal vez la que viene ahora, el Rosario con Gladys Quiroga de Mota, porque ella protagonizaba varios programas de televisión donde era invitada y hablaba del Rosario de San Nicolás, ¿no? Una mujer muy original, argentina, ¿no? Y la guardiana de la fe del Cajas, Ecuador, donde se aparece la Virgen a Patricia Talbot. Me parece que exactamente esas son ahora mismo las que la Iglesia medianamente, pues bueno, aprueba, no se pronuncia demasiado de estas últimas, pero hasta aquí termina, ¿no? Apariciones no aprobadas. Montechiari de Italia, la Rosa Mística, aunque el obispo permite misa en el lugar de las apariciones, pero regular. Garabandal, el obispo igualmente permite la misa a los peregrinos en la iglesia del pueblo, tiene mucho movimiento. Y va mucha gente que le hace mucho bien. Todo esto, tiempo. Que se hagan las cosas bien, que no se precipiten, porque posiblemente sea una de las que en España tiene más fuerza, ¿no? Garabandal. Nuestra Señora de Zeitún en Egipto, vista por cientos de miles de personas, ¿no? Aprobación del patriarca de la Iglesia Costa, ¿no? Y tenemos ahí la última, Medjugorje, Bosnia, Reina de la Paz, juicio suspendido, permiso concedido para peregrinaciones no oficiales. Entonces, como que los obispados no pueden capitanear las peregrinaciones. Que vaya el obispo con un grupo de 3 parroquias y se junten. ¿Vale? Apariciones condenadas, es decir, desechadas, ¿no? Ahí tenemos varias, de Nueva York, de Italia, el Palmar, que es un poco la más conocida. Aquí esa es la de Belluno, de Italia, ¿no? Parece que no había nada ahí auténtico, era muy extraño, ¿no? Bueno, las apariciones de Medjugorje en 1981, ¿no? El pasado 11 de enero de 2025, el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, confirmó que la Comisión de Teólogos y Obispos, presidida por ese cardenal Camillo Ruini, antiguo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que había creado Benedicto XVI para analizar estas apariciones, concluyó sus labores y ha entregado su informe a la congregación. Ahora a la Congregación de la Doctrina de la Fe, presidida por el arzobispo alemán, le corresponde analizar este informe. Ya lo tienen allí. Esto no significa que la Santa Sede vaya a emitir su juicio en breve. Ahora lo verán, lo estudiarán. El caso podría exigir nuevas investigaciones. El neocardenal Müller ha pedido prudencia y paciencia. Que el informe está allí, pero que no esperen cuándo se van a pronunciar. Este es el aviso de San Juan de la Cruz, en el segundo libro de la Subida, capítulo 22. Por lo cual, el que ahora quisiere preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Porque le podría responder Dios de esta manera, diciendo: si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo dicho todo y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Oídle a Él, porque ya no tengo más fe que revelar, ni más cosas que manifestar. Esto lo escribe San Juan de la Cruz, ¿no? Por último, la fe cristiana asegura la presencia cierta de Dios en la Eucaristía, en la celebración de la misa,
se da el milagro más grande de los siglos. Cristo se hace presente en el pan y en el vino. Esta es la gran presencia de Dios, la gran aparición. A veces queremos mucho y lo tenemos en el día a día, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Bueno, esa es la medalla milagrosa. Bueno, ahora viene lo que ustedes quieran, si ha quedado alguna duda, sugerencias. Carlos. Bueno, yo quiero decir dos cositas. Sí. Una, la trascendencia de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Sí. Es la única de todas las apariciones en las que la Virgen deja su huella. Totalmente. Deja su huella en la tisma, Sí, sí. que según un descubrimiento científico de la NASA. Eso es imposible de hacer. No se sabe lo que es algo que flota sobre la tisma, que además se pudre a los pocos años y está intacta. Después de más de 4 años, Sí. van a cumplir, dentro de nada se van a cumplir los 500 años. En 1931 ya ha llamado el Papa a un jubileo especial por la aparición. Guadalupe. La historia de que aparece en la escena del milagro en la pupila de la Virgen. Sí. Yo que sí, estoy especialmente guadalupano. Claro, tengo renovado, Yo pienso que todos somos guadalupanos. muy guadalupano, pero que en las demás apariciones está la Virgen descrita como la han visto los videntes. Claro. Como la describen Bernadette, como la describen los Fátima, los niños de Fátima, y se ha reproducido la imagen tal y como han interpretado los videntes que la han visto. Pero Sí. en Guadalupe es que está, Ella. es que parece que es la fotografía de la Virgen, ¿vale? Es como la sábana santa de la Virgen, por así decirlo. Claro. Y luego otra cuestión, que en la Virgen de Siracusa, la Sí. Virgen de Siracusa, realmente no parece que hubiera una aparición, sino que es que el cuadro es una lacrimación Sí. milagrosa, ¿no? O sea, en un momento, Hay fotografías. y esa además hay fotografías y Las hay lágrimas. incluso tomaron la muestra de la lágrima y la lágrima es lágrima humana. Sí. Y es un cuadro de escayola. Es un relieve de escayola. Es un cuadro de escayola que se Es vendía espectacular, en una tienda de objetos religiosos y esta familia empezó a ver que la Virgen lloraba, ¿no? Sí, sí. Entonces también como una presencia muy milagrosa de una imagen. Sí. Eso, y me ha encantado la intervención. Pues nada, la guadalupana además tiene tal trascendencia que aquí decimos con orgullo que Sevilla es guadalupana. Es la ciudad tal vez después de allí donde más imágenes tenemos. La Basílica de Ciudad de México, pero hay Sí, sí, basílicas en toda la grande Ciudad de México hay una basílica. Claro, y aquí en Sevilla nos enorgullecemos de que iglesias, conventos, casas particulares, pues está ella presente, es decir, causó tal impacto en la fe sevillana que los galeones venían siempre con cuadros de la guadalupana porque, y hay como datados casi unos 400 cuadros en la ciudad de Sevilla, ¿no? Eso, en la capilla encima del Cristo, hay una. Así que eso es fruto de esa devoción tan espectacular que despierta la Virgen, ¿no? Fray Juan, nos ha llamado mucho la atención lo que nos ha comentado de que el demonio puede rezar un rosario. Cuando pensábamos todos que realmente el rosario era una de las armas que Sí, sí. contra el demonio. ¿Nos lo puede explicar un poquito más? Eso es en sus engaños. Es decir, eso es un engaño que él puede usar, que aparece además en algunos testimonios, de que él se pone a rezar y claro, y los santos, muchos de ellos experimentan la presencia como si fuera un ángel y es un demonio el que viene a verlos, ¿no? Entonces los mismos santos desechan muchas veces las visiones pensando que era auténtica y no, y eres un engaño del demonio, ¿no? Entonces, él te puede engañar, incluso hasta rezando el rosario y haciéndolo de una manera bonita. ¿Qué pasa? Que mientras tú conserves como el corazón puro y lo reces, él acabará yéndose. No puede aguantar. La santidad, la nobleza de corazón, la pureza, él no la puede aguantar. Entonces habrá un momento en que él se marche, ¿no? Pero el engaño, ahí está el significado que las apariciones, muchas de ellas, ha habido engaño del demonio, que ha aparecido como figura de la Virgen o recordando que esto es un lugar especial como ángel. Entonces, pues, ahí es lo que te avisa, que es peligroso. En los exámenes de los videntes se alude muchas veces a la presencia del demonio cuando se les pregunta. ¿No sería el demonio quien se aparece? Claro, a Bernardita que yo le produce un shock, ¿no?
No sé si es la Virgen era tan bella, la más... Es decir, que es curioso, ¿eh? En Bernardita además se produce el contraste de la belleza de la Virgen y la suciedad de ella cuando le pide que escarbe para buscar el agua, que está toda de barro y se acaba poniendo tal, y entonces ella comenta la diferencia, ¿no?, entre la belleza de la Virgen y su barro, su fragilidad. Pero que hay que tener cuidado, ¿sí? Yo pienso que el demonio no es capaz de coger el rosario entre las manos. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué pasa, eh? Le he dicho yo que no es capaz de coger un rosario y mira cómo se ha puesto. ¿Alguna duda más que tenga? Ven. La aparición. Aquí delante primero. Ahora Las apariciones que se producen en países que no son de predominante religión cristiana, siempre se han producido en comunidades cristianas, también se les ha parecido apagar. Bueno, no, ya. No, generalmente son todas comunidades cristianas. Las dos antiguas de la India y Vietnam, que son del siglo XVII y XVIII, la de Siria también son comunidades cristianas, pero muy pequeñas. La de Japón, pero ahí también la Virgen como que quiere tener una presencia también en lugares de poca significatividad cristiana, ¿no? Entonces, por eso aparece en esos lugares también, o la de Holanda, que son países muy castigados por la increencia, el ateísmo, es decir, son países donde, no sé cómo está el porcentaje de católicos o de creyentes en Holanda, pero debe estar en 5% o 4%, ¿no? ¿Son cristianas, son siempre católicos o pueden ser protestantes también? No, y además la Iglesia ahí no entra en ese campo, no entra en su jurisdicción. No, ellos, primero es un tema que a ellos no les va, y si les pasara algo la Iglesia no entra porque no está dentro de la congregación de la doctrina de la fe, no puede examinar algo que no pertenezca a la Iglesia católica. ¿Alguien que preguntaba? Obviando a la Virgen de Guadalupe, que soy muy devota de ella. Sí. Pues, que sé que es divina. Pues, obviando a ella, ¿qué me puede decir de la Virgen de la Cabeza o de la Virgen de Coromoto? Claro, es que en este tema ya saben ustedes que las tradiciones de las iglesias locales subrayan como una presencia mariana especial debido a una tradición muy fuerte que se produce en determinados lugares. Casi todas las ocasiones se aparece una imagen de la Virgen, muchas veces escondida durante el periodo islámico, que aparecen en lugares destacados y que a partir de ahí pues, se edifica un santuario, que ahora pueden ser basílicas, como el caso de la Cabeza, o de Coromoto en Venezuela, o donde sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esos ya son lugares donde la Virgen ha tenido como una presencia a través de una imagen, pero no es una aparición en el sentido como estamos viendo las apariciones, con un lenguaje hacia los videntes. Generalmente todas estas apariciones de imágenes marianas coinciden igual, en un árbol, en una montaña, y donde se dice que me hagan aquí un santuario. Y todo eso va como contagiándose entre Europa, América, casi todas es decir, es un modo donde se quiere recordar que la tradición mariana es muy antigua en ese sitio, ¿no? No se duda de que la Virgen se apareciera al pastor de Colomera en Andújar, porque eso para los que somos de Jaén es una verdad de fe, casi, ¿no? Entonces, porque el pastor estaba allí además con una mano que no la podía mover. Y le dijo la Virgen, levanta la mano, y el otro se puso a bailar una jota de Colomera, sería, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, pero es siempre como algo relacionado a la devoción mariana en un lugar, ¿no? No tanto una aparición con una revelación, con algo. Se ve, creo que las diferencias, porque aquí tendríamos todos, ¿no? Consolación, setefilla, gracia, todas han ido como llegando a las localidades mediante un ritual muy parecido, ¿no? Buenas tardes, padre. Muy buenas. Mi duda es que, por ejemplo, en Fátima, bueno, por ejemplo no, es la más significativa, Fátima, que dio la frase y las noticias que quería que se esparcieran y que se comunicaran al resto de los cristianos, de la humanidad. Sí. ¿Por qué no se dice? Si la Virgen
lo que quería era que se esparciera esa idea. ¿Por qué la Iglesia se calla con eso? Había algunos, No lo entiendo. claro, es que a los pastores la Virgen le dice que algunos se pueden decir y otros no. Ah, eso no lo sabía yo. Claro, unos son los secretos de Fátima, es decir, que la Virgen le dice, este no se dice. Ah, bueno, pues eso no lo sabía. Ahora Y cuando no se dice, los pastorcitos son sometidos a interrogatorios, pero ellos dicen que ni con secreto de confesión ni nada. Los dos primeros, como saben, se mueren muy jovencitos y ellos no dicen nada. Y Lucía tampoco. Lucía, ¿qué es lo que hace? Después de lo que le pasa al Papa, le dice, esto es lo que te ha pasado. Y la Virgen es que te estaba protegiendo porque yo lo sé que te pasaba esto. Es algo ya posterior y del secreto, ¿no? Pero por eso en algunas ocasiones dicen silencio y ellos no pueden. Y es una de las pruebas más firmes de que la visión es auténtica, ¿eh? Que los niños resisten. Y los visionarios en general, niños, medianos, mayores, lo que sean, ¿no? Que es una de las pruebas más fuertes, ¿no? Los procesos de Fátima y Lourdes están tan bien estudiados y analizados que son espectaculares. Por eso son los más importantes, ¿no? de la Iglesia, ¿no? El hecho de que la Virgen se aparezca siempre a niños y a personas poco formadas, como ha comentado antes, ¿no puede dar un poco pie a que todas estas personas que no creen en milagros, apariciones, vírgenes y demás, como que le dé un poco la razón en ese sentido? Tú lo has dicho. Ese es el origen de las controversias. Dice, y anda, y esto, y la mayoría no creen tampoco porque parece como que hay que escoger a la... A ver si el demonio va a hacer otra. A ver, que parece como que lo va a hacer. Respuesta de la Iglesia. ¿A quién escoge Jesús para sus discípulos? Los pescadores, la gente sencilla, los publicanos. Es decir, que muchas veces está como en la línea evangélica, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los preferidos? El superabogado máster o no. Parece que no escoge, no, porque yo no tengo nada contra los abogados, por favor, sino, entonces, pero como que el mejor super 10 de la carrera, pues no son los habituales de las apariciones. Que hay que estudiar, animar, que los nietos estudien, ¿eh? Y María Auxiliadora, siendo revelación un sueño de Don Bosco y la trascendencia que tiene internacionalmente, ¿no contaría como aparición? Las apariciones en las órdenes o congregaciones más nuevas no aparecen en estos listados, porque casi todos los institutos, muchos tienen su virgen con un poco su advocación, ¿no? Pues no está la Virgen de la Correa de los Agustinos, no está, como que cada orden tenía como su advocación, ¿no? Entonces, de momento no se incluyen, ¿no? No aparece tampoco la Divina Pastora, a Fray Isidoro, es decir, quedan como en otro margen porque entonces habría que admitir pues todas las advocaciones de las congregaciones nuevas, ¿no? Entonces luego se mira un poco la trascendencia en la historia de la Iglesia, ¿no? A nivel de su extensión, entonces solo aparecen, estos listados están sacados de internet, los podéis encontrar, están todos oficiales de documentos eclesiales, ¿no? No he hecho yo el listado, sino que le dais y salen todos esos con un párrafo más grande, con ya qué edad tenía el que se le aparece, ya vienen, pero yo quería solo poner lugar, aparición, persona protagonista, si es santuario, basílica, el año y el país, ¿no? Por poder resumir todo lo que hay de material, ¿no? Pero ya no se consideran todavía, con el bien que hacen los salesianos y la devoción a María Auxiliadora, pero no entra como en este lugar así de la trascendencia, ¿no? Que hablamos, ¿no? Ha comentado usted la importancia de los mensajes en las apariciones de la Santísima Virgen, que inciden en la oración, en el rezo de los rosarios, la oración eucarística. La conversión. Pero también hay otra parte de esos mensajes, digamos, un poquito más, ahora mismo polémicos, que inciden sobre todo en la parte, digamos, más apocalíptica. Como si no hay conversión, habrá un castigo. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto? En esa parte, yo sé que la Iglesia, por ejemplo, es más prudente. No resalta tanto la parte de los mensajes, la parte apocalíptica, como que prescinde un poco. No dice que no sea auténtico, sino que a lo mejor no prescinde, ¿no?
yo veo siempre como mucha más prudencia. Tal vez porque muchas de las apariciones en este siglo XIX y XX, todo el ambiente es un poco apocalíptico. Es todo como un poco el fin, las guerras mundiales, la humanidad se va a destruir. Entonces yo pienso que los mensajes llevan ahí un poco como ese tinte a la conversión, convertido porque es que el mundo lo vaya a cargar, ¿no? Es como lo apocalíptico está incluido en lo que era el día a día del mensaje de Fátima con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, no había que ser muy creativo para ver el fin como de la humanidad, ¿no? Entonces, pero pienso que va un poco unido a esa parte, ¿no? Y la Iglesia lo señala menos. Lo mismo que ahora, ¿no? Hay muchas veces que esa corriente igualmente de a lo mejor verlo demasiado lo sobrenatural. Yo creo que la Iglesia quiere que se descienda un poquito más a lo cotidiano, a la Eucaristía, a la confesión, que nos quedemos más con eso, ¿no? Yo por experiencia hay muchas personas que conozco que solo están con nada más que mirando apariciones. Y yo le digo que si en la misa está la mejor de todas, ¿no? Y nosotros no somos dignos de lo que pasa en nuestras manos, ¿no? Entonces, que a veces a eso no se le da tanta importancia, estamos buscando como lo excepcional, ¿no? ¿Alguna cosita más? Pues nada, pues... ¿Sí? ¿El qué? Aparece también, es decir, es que todas las vocaciones, como te digo, todas las órdenes religiosas, pues tienen también como su parte, ¿no? Yo en el listado así como oficial, que he encontrado, solo aparecen el pilar y las dos, tal vez un poquito más, aunque la merced también es universal en América, pero aparece un poquito tal vez por los sacramentales, ¿no? Porque tanto el rezo del rosario como la imposición del escapulario son como un poquito los que resumen, ¿no? Pero se podrían tal vez pues, meter más de las apariciones antiguas, ¿no? También que es de la misma época, además, estamos en el siglo XIII. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Pues nada, pues muchísimas